Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un día maravilloso, eh, muy productivo. Bueno, le damos la bienvenida. Vamos a tener hoy una charla muy interesante. Vamos a hablar sobre el blockchain y todo lo que ha pasado hasta ahora de diferentes puntos de vista. Como que va a ser muy entretenida la charla de hoy. Me presento, Eduardo Rueda, soy el director regional de la comunidad de CIO para los países de América Latina. Antes de comenzar, les recomiendo a todos poder colocar su micrófono en mute, su video en off, para no afectar el ancho de banda de ustedes y puedan ver bien la presentación. Las preguntas a medida que vayan saliendo en las presentaciones, recomendamos que la puedan ir colocando en el chat. O si no, al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para responder las preguntas, tanto las que estén puestas en el chat como las que se puedan hacer en este momento. Nuestra agenda del día de hoy, vamos a comenzar con Mauricio Álvarez, él es el gerente de Medellín de Red Hat. Vamos a continuar luego con Mauricio Tobal, es el presidente de True y codirector de INTI Colombia. Continuamos con Fabio Mauricio Pinzón, el CTO del Banco de la República de Colombia. Luego Diego Mazo, profesor de la Universidad de los Andes e investigador en estrategia, diseño y blockchain. Y cerramos con Javier Camargo, de Oracle, ingeniero de venta para soluciones nativas en cloud. Y al final, preguntas. Sin más, comencemos. Vamos a darle la presentación de Mauricio Álvarez. Mauricio es ingeniero de sistema de la Universidad EAFIT, becario Fulbright con una maestría en ciencias de la computación de la Universidad del Estado de Michigan, catedrático universitario en áreas de arquitectura de software, innovación y gerencia de proyectos. Mauricio ha trabajado en multinacionales como Microsoft y actualmente es el gerente de la oficina de Red Hat en Medellín. Bienvenido, Mauricio. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Muy contento de poder estar acompañándolos en la tarde de hoy. Y la idea es en estos minutos iniciar una conversación. Lo que yo quiero trabajar aquí en este momento es que empecemos a mirar un poco cuáles son los orígenes de blockchain. Siguiente, Eduardo. Sí. Entonces, ¿cómo arranca blockchain? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Hace mucho tiempo, digamos que uno de los mayores problemas que se tenía cuando se quería crear dinero digital era el problema del double spending. Cuando hablamos del problema del double spending es que una persona que tenga un dinero digital no lo pueda gastar varias veces, sino que en el momento en que lo usó, pues simplemente ese dinero ya no está en su posesión y se puede, y digamos que no se puede cometer ese tipo de fraudes. Ese problema estuvo latente hasta el año 2008, cuando un personaje que se llama, o se hace llamar Satoshi Nakamoto, publicó un paper en el que explicaba cómo se podía resolver el problema del gasto doble o del double spending. Y así es como nace blockchain. Blockchain nace para resolver inicialmente ese problema de evitar que se pudiera gastar dos veces el dinero digital, ¿cierto? Entonces ese es el nacimiento de blockchain. Lo interesante de esto y lo anecdótico es que Satoshi Nakamoto nunca se ha sabido quién es. A partir de ese momento desapareció de las redes, dicen que volvió a aparecer por allá en el 2014, pero nadie sabe con certeza quién es Satoshi Nakamoto o si ese era un nombre ficticio, un seudónimo. ¿Qué hace el hombre? Entonces eso es lo interesante. Lo importante aquí es que le dejó a la comunidad, a la humanidad, ese paper, y a partir de ese paper se empezó a desarrollar el concepto de blockchain. ¿Qué es blockchain? En esencia, blockchain es una base de datos distribuida y segura. Lo interesante de esto es que dos personas que no se conocen quieren realizar una transacción. Para realizar una transacción se necesita confianza, pero si no se conocen
¿quién es el garante de esa confianza? Hasta hoy en día necesitábamos recurrir a un intermediario. Ese intermediario nos conocía a los dos y era el que garantizaba de alguna manera esa transacción. Con blockchain lo que se evita es tener ese intermediario y ya las personas a través de esa plataforma pueden intercambiar bienes, servicios, dinero, etcétera, etcétera, porque esa plataforma es la que da confianza para que esas personas puedan hacer esos intercambios. Esos beneficios que trae blockchain, el primero, para mí yo creo que el más importante de todos ellos es la descentralización. No se necesita el middleman, no se necesita ese personaje en la mitad. Ustedes han escuchado hablar de blockchain, de Bitcoin. En Bitcoin no se necesita un banco central que sea el que esté emitiendo el dinero, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿es por qué? Porque la plataforma permite de alguna manera, ¿cierto?, garantizar eso. La seguridad. Blockchain es seguro, es casi que la única forma de violentar blockchain es que uno pudiera atacar de manera simultánea, instantáneamente, todos los bloques de las bases de datos que estuvieran para poder realizar el hack y hacerlo en todas partes. ¿Por qué? Porque todo está relacionado entre sí, ¿cierto? Si yo hago una modificación en algún lado, otras personas pueden darse cuenta de que esa información fue modificada. Eso permite de alguna manera dar seguridad. Podríamos decir que teóricamente es segura. Obviamente, pues para lograr violentarla se requieren cosas que van más allá de la simplicidad. Genera transparencia en las transacciones y en lo que se está haciendo. Permite velocidad y costo. Hoy en día con blockchain yo puedo hacer transferencias inmediatas. No tengo que recurrir a los canjes bancarios, por ejemplo, si voy a hacer una transferencia de dinero, a que un banco reciba, diga que sí, etcétera, sino que en la plataforma es completamente automático, lo que hace que los costos sean altamente reducidos. Entonces, como podemos ver, es interesante este fenómeno de blockchain y el impacto que ha tenido el desarrollo en la comunidad del open source para trabajarlo, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente slide. Entonces, acá podemos visualizar que existen diferentes tipos de blockchain. Esos diferentes tipos aplican en dos familias principales. Son los blockchain abiertos y los blockchain cerrados. En los blockchain abiertos, pues básicamente están los que son públicos, que no se necesita el permiso de alguien para poder participar en ese blockchain. Ejemplo, Bitcoin. Pues en Bitcoin yo puedo crear un nodo de Bitcoin, yo puedo hacer minería en Bitcoin, yo puedo tener mi nodo de Bitcoin sin ningún problema, nadie me tiene que autorizar. Entonces es abierto a cualquiera y cualquiera puede hacer las operaciones de escritura y de commit sobre el blockchain. Están los públicos, pero que se requiere un permiso para poder entrar. Entonces, digamos que en lectura pueden estar abiertos a cualquiera, en escritura únicamente los participantes autorizados y el commit solo lo hacen un subconjunto de los participantes autorizados. Podríamos hablar aquí, por ejemplo, del catastro. O sea, todas las escrituras estarían en este blockchain. Ese sería un público permisionado porque cualquiera puede leerlo, ¿cierto? Yo podría leer este predio, a quién pertenece o cuáles transacciones ha tenido en el tiempo. La escritura es únicamente a quien realmente quiera comprar o no una propiedad sobre ese, ¿cierto? Y el commit, pues lo hace ese subconjunto de personas que están realizando esa transacción. Entonces, como pueden ver, desde el punto de vista de abiertos, existen esas dos familias. Esta taxonomía también clasifica en blockchain cerrados. Y en los blockchain cerrados hay dos tipos. Hay un tipo de consorcio que se llama consorcio, donde es restringido a un conjunto autorizado de participantes. Ese conjunto de participantes que tienen un permiso para poder, ¿cierto? Yo para poder entrar allí necesito que me admitan en ese grupo, ¿cierto? Y normalmente puede estar empleado por múltiples bancos que operan un ledger común, una cadena común.
Y están los privados permisionados, que son las empresas. Es decir, que una organización tome la decisión de crear su propio blockchain. Es una entidad del gobierno. La Gobernación de Antioquia quiere generar su propio blockchain, lo hace. La República de Colombia quiere hacerlo, lo puede hacer. Y básicamente está restringido o limitado al conjunto de esos nodos autorizados y es operado por una entidad central. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de esas funcionalidades, muchas organizaciones ya están empezando a crear sus propios blockchain privados. Siguiente slide. Y esto nos lleva al tercer tema que quería colocar sobre la mesa, y es cómo este primer paper que sacó nuestro amigo Satoshi generó todo una revolución alrededor de las comunidades del open source. Y las comunidades del open source empezaron a trabajar diferentes proyectos para desarrollar esas iniciativas de blockchain. Estas son las 5 iniciativas más importantes que hay hasta este momento, siendo la más relevante Hyperledger. Hyperledger lo que hicieron fue una comunidad que se reúne y están definiendo cómo se implementa ese blockchain. Ustedes pueden bajar el Hyperledger y montar su propio blockchain privado sin ningún problema. Existen otros como Ethereum, que es una plataforma de blockchain donde está en la nube y las personas pueden crear sus blockchain en la nube. Otros proyectos interesantes están Corda, Quorum y OpenChain. Hay una excitación muy fuerte alrededor del tema de blockchain porque ya se están empezando a usar, se están empezando a tener casos de uso que van a ser relevantes. Nosotros hemos venido trabajando con algunos sectores, sobre todo para el seguimiento de la denominación de origen de unos productos. Estamos trabajando desde Red Hat con unas iniciativas en el sector financiero y en retail. Aún no son casos públicos, por eso no puedo colocar digámoslo así, las imágenes en público, pero puede uno tener conversaciones en privado de lo que estamos haciendo. Eso era lo que quería comentarles inicialmente. Más tarde, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, estaré atento. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante la historia de cómo comienza blockchain y cómo ha tenido éxito, creo, porque nace dentro de la comunidad de código abierto y eso le da una relevancia, una importancia. Aquí están los datos de Mauricio para los que quieran luego poderse conectar con él directamente. Vamos a continuar entonces con Mauricio Tobar. Mauricio es cofundador y presidente de True y es codirector en INTI Colombia. Es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en creación y gestión de empresas innovadoras de base tecnológica de la Universidad de Barcelona. Como dije, CEO de True y codirector del grupo de investigación de INTI Colombia de la Universidad Nacional, representante de Colombia ante la Alianza Blockchain Iberoamérica y miembro de la Fundación Blockchain Colombia. Fue líder de blockchain del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia y director extensión de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Desde hace 4 años desarrolla proyectos utilizando tecnología blockchain para registro de tierras, votaciones, certificaciones académicas y licitaciones públicas. Coautor del prólogo para Latinoamérica del libro de blockchain, La Revolución Industrial de Internet, y coescribió un capítulo de organizaciones autónomas descentralizadas en el libro Comunidad Blockchain. Bienvenido, Mauricio. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y poder compartir. Gracias por la oportunidad de aprender, de escuchar al tocayo y posteriormente a los otros panelistas y poder construir conjuntamente. Bueno, voy directamente a nuestra presentación. Ya Eduardo mostró algunos de los proyectos que hemos nosotros realizado, principalmente desde el Grupo de Investigación de la Universidad Nacional, desde INTI Colombia.
Pero hoy voy rápidamente a presentarles como los elementos que están muy calientes este año y que me parece que también son muy apasionantes alrededor de la tecnología blockchain. Entonces vamos a ver tanto a nivel global como en Latinoamérica y en Colombia. Y este es un tema que me parece muy interesante. El año pasado, en el foro de la OCDE en París, 3 bancos centrales se presentaban o presentaban su mirada alrededor de lo que es la Central Bank Digital Currency o las monedas de Banco Central, y ahorita lo vamos a ver. Y este tipo de discusiones cada vez se van a ver más. Ellos mostraban, 3 de ellos mostraban esta misma taxonomía del dinero. Y es que nosotros pensamos que el dinero es uno solo y de una manera, y ahorita lo presentaba Mauricio, que Satoshi con la creación de Bitcoin empieza a plantear unas preguntas en la sociedad muy interesantes y nos van a llevar a este tipo de cosas. Por ejemplo, miren que hay tipos de dinero que son persona a persona, como por ejemplo el dinero en efectivo que nosotros utilizamos. Eso lo podemos intercambiar persona a persona, no necesitamos una entidad intermediaria para utilizarlo. Pero también hay dinero que genera el Banco Central y hay dinero que no genera el Banco Central, que eso es algo bien curioso. Cuando niño, yo le decía a mi mamá, nosotros no teníamos mucho dinero, le decía a mi mamá, pues vaya y saque dinero del cajero, que eso es fácil, eso no tiene problema. Y ella, pues la reacción es, bueno, qué inocencia. Pero en general empezamos a ver que el dinero no es único, no es solamente generado por el Estado, que hay dinero electrónico, que hay dinero que es universalmente accesible, y alrededor de todo eso hay una gran faceta de posibilidades como son, por ejemplo, la moneda virtual, que no todos, pues cuando tenemos plata en el banco, eso es dinero virtual, no es que detrás haya billetes o oros respaldando ese tema. Está también el cash, está también las monedas de Banco Central, y por ahí ustedes ven las criptomonedas que tienen, por ejemplo, esa característica de dinero electrónico. Particularmente Bitcoin no es generado por un banco central, es peer-to-peer y es universalmente accesible. Pero vamos a ver, por ejemplo, las monedas de los bancos centrales son generadas por los bancos centrales, son eh, electrónicas, son universalmente accesibles, pero no necesariamente, o algunas de esas versiones sí son peer-to-peer y otras no. Entonces ahí tenemos una mirada bien interesante y una pregunta muy fundamental, porque curiosamente el dinero es algo que utilizamos todos los días, pero no sabemos cómo funciona ni que hay toda esta gran variedad de temas, ¿no? Y en ese sentido, seguimos, por favor. Eh, Miren esto, dinero de empresas. Eso es bien interesante. Y Facebook, una entidad con 2.300 millones de usuarios, sin contar los usuarios de WhatsApp, Instagram y los socios de Libra, pues plantean una nueva moneda digital global. Y esa moneda digital global puede llegar a más usuarios, si pudieran ponerlo de un día en el mercado, que están tratando de hacerlo, que cualquier banco en el mundo. Es algo impresionante. Y ellos prometen enviar dinero como si fuera un mensaje de texto, y es algo que también vale la pena analizar. ¿Por qué enviar una foto por WhatsApp cuando nos la envían nuestros tíos vale cero, 0 pesos? Y básicamente son unos y ceros. Eso es algo digital. Y cuando mandamos dinero también es digital y es lo mismo, unos y ceros, pero los costos son muchísimo más altos. Entonces ellos dicen, eso hay que acabarlo, las comisiones del 4 al 12% de esas transferencias internacionales definitivamente hay que acabarlas. También tiene una capacidad técnica en Facebook y puede ser un refugio para las crisis económicas. Ellos han tenido muchos problemas regulatorios, vamos a ver por qué. Principalmente además porque tienen una mala reputación con el manejo de los datos. Entonces imagínense ahora si pueden ver también, además de nuestros datos e interacciones sociales, si ahora también pueden ver nuestras compras. Recuerden ustedes que lo que compramos muchas veces habla más de nosotros que lo que nosotros podemos decir. Eh, una desventaja fundamental es que les plantean una dicotomía en temas regulatorios, y voy a adelantarme en el tema de privacidad y Know Your Customer, y es que les dicen, oiga, ¿usted garantiza la privacidad de los usuarios con esta moneda? Sí, la garantizo. Ah, entonces usted no conoce a su usuario, entonces no cumple por ahí. Usted cumple conozca a su usuario y con todo el tema de Know Your Customer. Sí, lo cumplo. Ah, entonces no protege la privacidad. Entonces, por cualquiera de los dos lo están cogiendo los reguladores, principalmente porque plantean hacer una moneda global. Entonces les ha tocado recular y decir, no, no será una moneda global, será una moneda de cada país como un Libra, US dólar, etc. Y la pregunta es, bueno, y esto choca con intereses de los bancos centrales, de la banca privada, de reguladores y del negocio de remesas. Y por eso también han tenido una gran oposición.
También, ¿qué pasa cuando no cumplen los términos y condiciones de Facebook? Te suspenden la cuenta. ¿Qué pasa si tienes dinero? ¿Te pueden suspender tu dinero? Eso es algo para revisar fuertemente. Y los riesgos, puede ser utilizado en preferencia a las monedas fiat locales. Puedes perder tu privacidad porque efectivamente ellos van a poder ver los datos de tus compras y ese cruce de información financiera con redes sociales. Seguimos, por favor. La Central Bank Digital Currency, y pongo China porque es el que está liderando toda esta movida. Evidentemente, si podemos ahorrar en costos de generación y transporte de dinero de efectivo, es una gran ventaja. Si podemos también tener unos pagos transfronterizos económicos, es mucho mejor. Y la posibilidad de abrir directamente desde el Banco Central billeteras para los ciudadanos y que no se necesita cuenta bancaria. ¿Eso qué implicaría desde el punto de vista de inclusión financiera? Y si lo combinamos con Facebook y si lo combinamos con criptomonedas, ¿qué puede significar? Todo esto habilitado por blockchain. ¿Cuáles son las desventajas? Es la primera vez que se usa, entonces van despacio los bancos centrales. Tú puedes simplemente, si programas este sistema para que puedas generar nuevas monedas simplemente moviendo un numerito, pues eso es un tema complicado para temas de inflación. Puede replicar el sistema actual y eso pues al final no solucionaría nada. Puede desintermediar la banca privada y eso puede ser algún problema importante. ¿Y qué pasa con el crédito que generan los bancos, ¿no? Los usuarios también podrían preferir las monedas de los bancos centrales que tener y ponerlo directamente en esas billeteras de los bancos centrales y no en los bancos privados. Y los riesgos para los usuarios, evidentemente, como en el caso de China, que tiene un historial de vigilancia supremamente fuerte sobre los ciudadanos, ¿qué puede implicar eso? Y también, si no te gusta cómo te comportas, te pueden quitar la posibilidad de acceder a dinero digital. Si en algún momento todo el dinero es digital, hay personas que los gobiernos podrían decir usted no tiene acceso al dinero. Eso sería gravísimo desde el punto de vista de derechos humanos. Y pues yo me imagino que de esto también nos podrá contar un poco Fabio ahorita del Banco de la República, que sé que tienen un equipo técnico muy bueno trabajando en el tema. Y está el dinero privado descentralizado como Bitcoin, que como muy bien lo comentaba Mauricio, cualquiera lo puede utilizar, tiene esas ventajas, no puede ser quitada su propiedad, también como los anteriores puede ser refugio de valor ante crisis. La emisión de dinero, esto es muy importante, no puede variar en este caso, está definido por el código cuánto dinero se puede generar o cuánto es la tasa de emisión nueva de dinero y eso no se puede cambiar y cada 4 años va bajando la tasa de crecimiento del nuevo dinero. Es semi-privado, no del todo privado, tiene seguridad y confiabilidad. Las desventajas es altísimamente volátil, sube y baja, es una montaña rusa muy fuerte. Su usabilidad aún le falta mucho, es muy deficiente utilizar este tipo de cosas. La escalabilidad tiene un problema, a veces cuando se utiliza mucho la red las comisiones suben mucho y se demoran las transacciones. El consumo de energía, ustedes han escuchado que se consume tanto como Chile, como país, en unas redes como las de Bitcoin. Eso tiene de ancho como de largo para analizar, no simplemente nos podemos quedar con estos números. La adopción, no hay adopción, entonces aún. Entonces es muy difícil que te reciban los Bitcoins en algún lado. Y muchas veces por los problemas de escalabilidad y problemas de tiempos y costos de transacción. ¿Qué riesgos hay? Es aún en un experimento que tiene 11 años, pero que sigue siendo un experimento, pese a que en 11 años ha funcionado muy bien. Si llaves privadas, pierdes tu dinero. Entonces no tienes a quién reclamarle y entonces tienes la propiedad de tu dinero, pero también ahora tienes la responsabilidad. Tú escoges. Y la regulación es restrictiva en algunos países a nivel internacional y en algunos hay poca claridad regulatoria, como es en el caso de Colombia. Seguimos, por favor. Y además de eso, ha salido un tema que se llaman las finanzas descentralizadas. Y si ustedes ven, en julio no habían 2 billones de dólares puestos en estas plataformas o en estos contratos inteligentes, que básicamente es eso que nosotros hacemos con los bancos de ir a pedir prestado o de prestar. Se puede hacer sin intermediarios, sin estudio de crédito, es más, sin ni siquiera saber tu identidad. Simplemente a través de un contrato inteligente, si tú quieres prestar dinero, te pagan los intereses. Si tú quieres pedir prestado, tienes que pagar unos intereses que están establecidos en el contrato inteligente. Y en menos, miren, en julio estaba en 2 billones de dólares lo que estaba
puesto en estos contratos inteligentes y en 2 meses subió a 10 billones de dólares y en este momento pues tuvo una caída y está en 7.7 billones de dólares. Es un movimiento pues brutal. Ustedes pueden ver a la derecha cómo se ve estas plataformas para poder hacer préstamos y pedir prestado en el mundo DeFi sin intermediarios, y esto tiene unas cosas positivas y podría ser un disruptor importante en estos sistemas financieros sin el acceso a crédito, sobre todo en países como el nuestro, que es muy difícil y donde se le presta al que no necesita. Y también para generar negocios, para acceder a capital para negocios, ¿no? Seguimos, por favor. Y tal vez en Colombia el tema ha habido mucho movimiento y seguramente hoy vamos a ver muchos de esos casos. Particularmente en el grupo de investigación estuvimos trabajando en el tema de licitaciones públicas para desarrollar un proyecto donde poníamos todo el proceso junto con la Procuraduría General de la Nación y otros actores como el Foro Económico Mundial con financiación del MIT en blockchain y hacer transparente todo el proceso y que todos esos registros que vamos poniendo no se puedan eliminar una vez se han registrado. Y provocamos que la sociedad civil venga y nos ayude o que le ayude a la Procuraduría a encontrar posibles casos de corrupción. Y el tercer elemento son recomendaciones de política y normatividad, y lo que ustedes pueden ver ahí, con ese nombre lo pueden buscar en internet, es un informe del Foro Económico Mundial presentando la experiencia que tuvimos con recomendaciones de política pública a todos los países del mundo, basados en lo que pasó en Colombia y lo que desarrollamos nosotros, para cómo los diferentes países pueden utilizar blockchain en licitaciones públicas. Seguimos, por favor. Y un tema que me parece clave y que particularmente por alguna razón no exploramos o no ve uno nadie preocupado por estos temas, y es el tema de la confianza, y ahí entro ya en lo que estamos mirando desde True. Todo lo que ustedes ven en ese mapa mundi, que no sea solo oscuro, tiene unos niveles, son países que la confianza entre personas está por debajo del 40%. Si yo confío en una persona, en un ciudadano que está por debajo del 40%. El caso de Colombia está por debajo del 5%. Y si seguimos a la siguiente gráfica, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la confianza en el gobierno en los últimos 80 años ha caído de un 80% a un 20%. Y si seguimos a la siguiente gráfica, vamos a ver que esa confianza, porque ahí dice 2015, en los últimos años, 2017, 2018, no se recupera. Y cuando vamos al caso de Colombia, es que los colombianos no confiamos ni en los empresarios. O sea, ese 5% significa que no confiamos en absolutamente casi que ninguna institución. Y como podemos ver en la siguiente gráfica, hay una relación entre los niveles de confianza entre las personas y las instituciones y el crecimiento económico. Y eso se explica de una manera muy sencilla, lo escribió un profesor en 2001, y es que, claro, si tú quieres hacer negocios y necesitas, y no tienes confianza, pues necesitas contratar abogados, o necesitas contratar seguros, o necesitas ir a un juez, o sea, pones una gran cantidad de fricción para poder hacer negocios, mientras que los que sí tienen confianza pueden hacerlos mucho más rápido y en vez de tener todos esos intermediarios y costos, están pensando en el siguiente negocio. Y eso tiene una relación directa. Entonces, desde True hemos visto eso, y en la siguiente diapositiva vamos a ver que eso en el mundo digital también tiene un impacto y se está perdiendo la confianza en el mundo digital, porque básicamente la mitad del tráfico es humano en Internet y la otra mitad no lo es. La otra mitad son bots. De esa mitad, la mitad de los bots son buenos, nos ayudan a encontrar información, a indexar información, y la otra mitad son malos, son bots que están dando clic en publicidad y que nadie lo está viendo, y eso es un problema, o es una pérdida de dinero por cerca de 16 billones de dólares al año. Entonces, en True, ¿qué estamos haciendo en la siguiente diapositiva? Para ya ir terminando, queremos combatir el fraude digital, proteger la privacidad de los usuarios y recuperar la confianza en línea a través de eso, de verificar que el tráfico sea más humano, y lo hacemos, si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, perdón, puedes volver un momento, a través de una prueba de humanidad que lo que busca es identificar si detrás de una pantalla hay un ser humano o no, y que podamos verificar eso sin necesidad de identificar su identidad, dándole esa privacidad que necesitamos ahora más que nunca, no solamente por la revisión que están haciendo las Big Tech de nuestros datos, sino también
algunos de los estados a través de la pandemia. Nuestros diferenciadores, muy rápido, en la siguiente, para ir finalizando, son el diseño, la privacidad y la seguridad. Y creo que ya está, o nos falta una diapositiva. Y tenemos productos alrededor de Proof of Humanity, es uno de nuestros primeros productos, estamos ya trabajando otros. Hacemos desarrollo y tenemos clientes internacionales y nacionales en desarrollo de blockchain y también en diseño UX en blockchain. Ahí creo que también Diego va a conversar un poco con ustedes sobre el tema, que él es el experto y que hemos unido fuerzas alrededor de ese tema. Y también hemos compartido o estamos compartiendo unos contenidos gratuitos para la gente aprender qué es esto de blockchain. Seguimos, creo que esto ya sería. Muchísimas gracias a todos y muy atento a las preguntas. Gracias, Eduardo. Gracias, Mauricio, por tu presentación. Sí, blockchain nace y digamos para poder cubrir esa desconfianza y lo que vemos que cada día ha sido más difícil todavía en los países mantener esa confianza y en la gráfica como mostraste, los países que más confianza tienen entre ellos mismos son los que más crecen y están mucho más tranquilos. Bueno, tenemos a Fabio Mauricio Pinzón. Fabio es el director general de tecnología del Banco de la República desde el año 2010. Es profesional en ingeniería de sistemas con magíster en ciencias computacionales y especializaciones en alta gerencia, gerencia de proyectos, economía y geografía. También se ha desempeñado como director de seguridad informática, infraestructura informática, gerente de sucursal, entre otros cargos. Bienvenido, Fabio. Bueno, gracias, Eduardo. Buenas noches a todos. Yo sencillamente les voy a compartir las experiencias que tenemos con un grupo de trabajo de innovación. Estoy hablando de no más de 8 ingenieros de diferentes bancos y que hemos trabajado con software de blockchain ya prácticamente desde el año 2018. Hemos hecho algunos casos de uso. Indudablemente el tema de Central Bank Digital Currency es un tema que se mueve. Les comento que pues, nuestra posición en este momento es que el Banco Central de Colombia no va a ser el primero en lanzarse al agua con Central Bank Digital Currency. Como vieron en la gráfica que mostró Mauricio Tovar, los países donde la confianza entre las personas es más alta, como China y Suecia, son los que más avanzados van en el tema, pero eso no quiere decir que nosotros no estemos ensayando cómo se pueden mover activos y particularmente, llamémoslo así, un Central Bank Digital Currency, o acordémonos que antes de los bancos centrales, los bancos privados emitían su propio dinero. O sea, aquí hubo billetes del Banco Nacional, del Banco López. Entonces, pues es que el activo no necesariamente tiene que ser emitido por el Banco Central. Hoy en día la terminología que se usa mucho en este mundo es la terminología IOU. So, alguien emite algo y otra persona lo posee. ¿Sí? Así como hablaba también el primer Mauricio acerca pues, de los títulos de propiedad. Pues alguien dice quién es el que posee un título de propiedad, ¿sí? De finca raíz, por ejemplo. Entonces, estos muchachos que ven en la foto, pues es el grupo de ingenieros de esos bancos que se ven ahí, con los que trabajamos en el 2019, simplemente mover unos tokens, pues que ahí sí como veo en algunas de las preguntas del chat, pues no era un activo, todavía es un activo de juguete, o sea, nadie lo está respaldando, nadie lo emitió, pero ver si lo podíamos mover entre billeteras que estaban en los celulares. Utilizamos Ethereum. Al utilizar Ethereum y particularmente, como lo mostraba también José Mauricio, pues hay una evolución de Ethereum que se llama Quorum, que realmente es para consorcios cerrados, o sea, es para blockchain permisionado, cerrado, solo un grupo de miembros puede entrar, y esos éramos los bancos que estábamos ahí, más la superfinanciera también, y esta gente puso a funcionar una transferencia entre billeteras inventadas por cada banco. Inclusive en ese momento nos inventamos la billetera Banco República, pero pues eso en la realidad legal tiene muchísimos temas por delante, pero técnicamente se podía. Y movimos esos tokens al estilo Ethereum con un estándar que se llama ERC20 y pasamos tokens entre billeteras en los celulares. Next.
La siguiente, Eduardo, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues efectivamente en unas primeras etapas descargamos Ethereum Get, ¿sí? Jugamos con Ethereum Get. Ethereum Get, cuando uno descarga eso, pues funciona como Ethereum, entonces se generan bloques cada 10 segundos. Uno tiene una cantidad de Ethers jugando, pues son Ethers de mentiras, pero se necesitan para el gas, se necesitan para que los bloques se muevan, se necesitan se necesita generar un Ethereum ficticio para que esto se mueva. Quorum cogió el software de Ethereum y le metió un contrato inteligente para que esto dejara de ser llamémoslo así, por lo que se llama prueba de concepto o proof of work en Bitcoin, y simplemente hicieron un contrato inteligente para que nos pusiéramos de acuerdo en un consorcio cerrado. Con ese fue que hicimos el juego de los tokens. No somos ajenos a Corda. R3 no es blockchain exactamente. O sea, ellos hacen consenso a nivel de transacción, no a nivel de bloque. Entonces eso quiere decir, y para eso utilizan unas notarías que realmente funcionan como listas negras de las transacciones entre A y B que ya se han usado. José Mauricio decía, estamos hablando de hacer de algunas transacciones, estamos hablando de hacer consenso, de no hacer double spending, y en Corda el double spending se controla con notarías y a nivel de transacción, no con bloques. Es un concepto diferente. R3 tiene su propio diseño y pues muy válido para ciertas cosas, pero tiene algunas diferencias fundamentales respecto a Bitcoin, respecto a Ethereum. O sea, R3 es para consorcio, cerrado, funciona a nivel de transacciones. Tiene también un concepto muy interesante en la arquitectura que se llama el issuer y el owner del activo. En las preguntas del chat veía uno, pero ¿quién responde por un activo? Pues el que lo emitió. O sea, tiene que haber un nombre del emisor del activo. Si hiciéramos un Central Bank Digital Currency, pues el issuer efectivamente sería el Banco Central y el owner sería pues el que lo tiene en la billetera. Así sería, esta sería la analogía con el efectivo. Y finalmente, como ven ustedes, incluso en la diapositiva de José Mauricio, estamos usando Hyperledger, es uno de los que tiene la mayor base de desarrolladores, se descarga también, pero si uno mira después ya en la realidad, pues finalmente, si uno quiere usar Quorum y quiere tener soporte y no pertenecer pues a la base abierta y el software no necesariamente el abierto, sino el más elaborado y soportado, pues uno tendría que entenderse ahora con una empresa que se llama Consensys, que le compró Quorum a JP Morgan. R3 es una empresa de software propia. Tú vas a licenciar la versión Enterprise de R3 y pues vas a pagar por transacción. En el sitio de IBM se puede ver ya que te vendan en la nube de IBM, te arriendan ya la plataforma de Hyperledger Fabric. O sea, puedes entrar a la nube de IBM, a la nube de R3, inclusive de Quorum, y ya vas a tener en la nube una plataforma de blockchain para empezar a jugar, para empezar a probar. ¿Sí? En el 2020, recientemente, digamos en este primer trimestre del 2020, logramos en una blockchain cerrada, utilizamos Hyperledger, ¿sí? Definimos que el ledger era igual para todos. Eso también es importante. Por ejemplo, si uno usa R3, lo que está en la base de datos no tiene que ser igual para todos. O sea, de pronto cada cual guarda solo lo que le interesa, ¿sí? En la nube de Hyperledger usamos información no solo de las transacciones públicas, por ejemplo, lo que pasaba entre un banco y otro, sino, por ejemplo, información privada dentro de las transacciones. Porque a mí me puede interesar es que, no sé, que el banco A le pasó plata al banco B. Next, por favor, Eduardo, y con eso puedo explicar un poco mejor esto. Gracias. O sea, yo puedo, digamos, este es el dibujo que hicimos en el 2020. Cada banco, entonces estábamos 3 bancos jugando, cada uno tenía, curiosamente, sus infraestructuras en una nube diferente. Nosotros somos Microsoft, pero otro banco tenía utilizó la nube de Google, otro utilizó la nube de Amazon. Ninguno utilizó la nube de R3 o la nube de IBM en este caso, pero también en la realidad nosotros ya tenemos unos core y unas instalaciones on-premises, que son las que se ven en verde, ¿sí? Y pues finalmente tenemos diferentes arquitecturas dentro de nuestras instalaciones. Entonces ya empezar a simular este movimiento de activos, pues fíjese que era un poco diferente. A todos todos pusimos no blockchain,
Pero además de que cada uno puso un nuevo blockchain, tenía que manejar un tema del front hacia sus usuarios, por ejemplo, hacia el celular, cómo hacían sus transacciones en celular, cómo se pagaba con el celular. Y por detrás, pues tenían que venir al Banco de la República a mover, digamos, lo que movieron entre sus bancos, pues no entre digamos, ellos mueven plata entre las personas, pero en Banco República nos tocaba ver cómo se movía la plata entre los bancos. Ahí en la gráfica ven en verde lo que tiene cada uno en sus instalaciones, en azul lo que montamos para el ejercicio. En nuestra arquitectura nosotros tenemos unos servicios financieros hacia los bancos, tenemos las cuentas de depósito de los bancos, o sea, el efectivo que está en la calle está respaldado en el Banco de la República con ciertas garantías que ponen los bancos comerciales para llevarse el efectivo a la calle. Y pues como en cualquier arquitectura de tecnología, pues teníamos un bus de servicios hay unos proxies y unos web services para simular esto. Entonces, un poco el tema del ejercicio, como lo mencionaba, qué pena, Eduardo, devuélvete una. Te prometo que, por favor, anterior si se puede, listo. Entonces, aquí escogimos Hyperledger. No, una hacia adelante, Eduardo, gracias. Entonces, aquí escogimos Hyperledger. Primero, porque esto es un grupo cerrado. Segundo, porque queríamos un ledger común para todos, en donde se viera todas las transacciones que habían circulado entre los bancos participantes. No se podía ver, por ejemplo, entre qué personas había circulado la plata. Eso era información privada solo entre las transacciones de dos participantes. En Hyperledger, entonces, ya no se usa, pues obviamente se usa el concepto de llaves públicas y privadas, pero nosotros además usamos las entidades certificadoras, que es un poco más arriba de llaves públicas y privadas. Y entonces, en todo este grupo de participantes, para que se dé la seguridad que tiene que tener blockchain o de efectivamente que haya transacciones, digamos, respaldadas por llaves públicas y privadas, hay que tener entidades certificadoras. ¿Sí? Y pues precisamente la seguridad de que entre alguien más o salga alguien del grupo está dado por la entidad certificadora central o raíz, y fuera de eso también por una aceptación del resto de los miembros de que entra un nuevo nodo a la blockchain. El consenso ya en un grupo cerrado pues ya deja de ser proof of work, y entonces ya estamos en un consenso que se arma por votaciones, o lo que en la teoría se llama Byzantine Fault Tolerant Algorithms. O sea, el famoso cuento de los generales bizantinos, porque finalmente, como ya todos nos conocemos, pues establecemos algún tema de consenso. Y en este caso particular, además, como nuestro grado de confianza era más alto, nos fuimos a un consenso tipo Raft, donde simplemente se escoge de vez en cuando un presidente del grupo, y ese presidente es el que responde por el tema del double spending. Eso fue algo que trabajamos en este ejercicio que nos pareció interesante por las reglas de negocio, no tanto por la arquitectura tecnológica, sino escogimos en este caso Hyperledger más por las reglas de negocio que teníamos que poner para mover los activos. Fuera de eso no hicimos activos emitidos por el Banco Central, sino se sabía quién era el issuer. Si el issuer fue el banco A o el banco B de ese activo, y finalmente es el que responde por ese activo que circula en la blockchain. Entonces, realmente hicimos el ejercicio simulando algo que llamamos los IOUs. Hemos dicho, si en un momento pasaba plata del banco A al banco B, el issuer era el banco A, el owner era el banco B, y eso significa que el banco A le estaba debiendo plata al banco B. Eso es así de sencillo. Next, Eduardo, por favor. Elaboramos un poco más sobre este ejercicio acá. Creo que aquí sobre este tema no hay mucho más que decir. Digamos, ahí se ve, digamos, que teníamos una red privada con las reglas de blockchain en las líneas negras, y estábamos utilizando ya en las líneas rojas nuestra infraestructura existente. Esto es algo que yo creo que no hay de otra en blockchain, y es que uno de la noche a la mañana no bota todo lo que tiene. Esto es como la migración a la nube. De hecho, la migración a la nube no se da de la noche a la mañana. Entonces, también empezar a usar blockchain, pues toca empezar a usarlo dentro de la tecnología que uno tiene, con las interfaces que uno tiene, y como verán, nos tocó, digamos, no solo poner los nodos de blockchain, sino construir la infraestructura naranja que servía para interconectar esa blockchain con el mundo que actualmente tenemos. Nosotros, por ejemplo, teníamos de todas maneras que poner un back, que era una serie de interfaces, pues para ver cómo estaba funcionando la blockchain y cómo se estaba moviendo la plata entre los bancos, aunque ellos finalmente
se transferían la plata a través de los canales existentes. Y pues aquí lo que descentralizamos fue la cámara de compensación, pero no descentralizamos el Banco Central en lo que tiene que ver con las cuentas de los bancos comerciales. Ese es parte del ejercicio. ¿Ok? Porque es importante también, como decían en la primera, qué es lo que estamos descentralizando, ¿sí? ¿Y para qué sirve descentralizar eso? ¿Cómo es el gana-gana y dónde están las eficiencias? ¿Ok? Bueno, next, Eduardo, creo que ya con esta cierro la presentación. Nos pareció muy interesante hacer neteos. O sea, cuando pasan las transacciones, uno normalmente en la blockchain tiene transacciones sin usar. Y usando ese mismo principio, convertimos transacciones sin usar en transacciones usadas, pero que nos servían para ir neteando la plata. ¿Sí? O sea, fíjense que yo tenía una serie de transacciones de A a B, muchísimas transacciones de A a B, y finalmente las puedo netear y convertirlas solo en una transacción de A a B. Eso es el rojo al azul. ¿Sí? Después, si ya, por ejemplo, empiezo a ver cruces en donde A le debe a B, B le debe a C y C le debe a A, pues hombre, de pronto puedo hacer otro trabajo de neteo, ya sea o bilateral, o sea, A le debe a B y B le debe a A, entonces hagamos neteo bilateral. O resulta que ya finalmente A le debe a B, B le debe a C y C le debe a A, y entonces podemos hacer un neteo multilateral. Y esto lo hicimos dentro del mismo concepto de las transacciones de blockchain, en donde transacciones sin usar se vuelven transacciones ya usadas y nacen nuevas transacciones sin usar. Esto es un poco la descripción muy en el tiempo que tenemos de cómo fue el ejercicio y principalmente es un ejercicio meramente de tecnología, de utilizar software, de hacer pruebas de concepto con el software de blockchain y ver qué pasa y qué no pasa respecto al uso del software de blockchain para pasar transacciones entre bancos. Eso es lo que quería comentarles y pues quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Fabio. Súper completo. No es fácil. Es una arquitectura bastante interesante poder poner a funcionar esto en un modo real, pues. Bueno, continuando, tenemos a Diego Mazu. Diego es profesor e investigador de la Universidad de los Andes en Bogotá sobre servicios en blockchain y director de experiencia de usuario en True. Tiene 3 años como profesor investigando en blockchain. Ha viajado investigando por todo el mundo y 8 años de experiencia como consultor de innovación para empresas en Europa y Asia. Bienvenido, Diego. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Les voy a compartir mi pantalla, ahí lo podrán ver. A ver. Sí, está bien. Perfecto. ¿Ahí ven mi pantalla bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes. Y pues ya con esta introducción tan buena que han hecho los otros ponentes, ya me dan pie a mi parte que va a hablar más de la innovación en servicios y en blockchain, que pues es de lo que yo investigo y también de lo que yo aporto en True como socio de Mauricio. Y bueno, vamos a hablar en particular de eso. Inicialmente les quería hablar de que la blockchain no es solo una, y viendo las preguntas del chat, que había alguna que decía ¿cómo implemento una blockchain? Pues realmente blockchain no hay una en particular. El concepto de blockchain es una tecnología, pero esa tecnología ya la proveen diferentes actores. Como comentaba Fabio, pues puede ser desde R3, desde Corda, Quorum o cualquier Ethereum. Bueno, hay diferentes actores que involucra la tecnología y que pueden proveer ese servicio. Lo que cambia aquí es que ahora ya no es solo una blockchain, sino también la interoperabilidad entre las blockchains. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, porque de aquí a este año o pocos años, va a ser una ventaja competitiva. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues si nosotros en general, como parte de la investigación y dentro de True,
tenemos diferentes clientes y trabajan en blockchains diferentes, desde Ethereum hasta RSK y pasando por todos los productos de Consensys. Y entonces ahí lo que vemos es que todas estas empresas están intentando crear puentes entre ellas. Es decir, Ethereum y RSK están creando puentes entre ellas. Luego se da el caso de Hyperledger Besu, que utiliza Ethereum, pero Hyperledger es otro proveedor de blockchain. Entonces, esos puentes se están dando cada vez más para intentar juntar características que son pues, de valor añadido de cada una de las blockchains, y eso implica claramente en que pues, se está interconectando cada una de estas blockchains. Obviamente, como comentaba Mauricio en la primera presentación, blockchain es open source. ¿Y qué implica esto? También Mauricio Tobar lo ha comentado, que todo lo que se crea, o inicialmente a nivel de pensamiento, todo el blockchain viene de un pensamiento bastante anárquico contra pues, sistemas establecidos como pueden ser los gobiernos, y lo que se crea es esta mentalidad y esta filosofía de open source, de compartir todo para construir conjuntamente como comunidad. ¿Y qué ocurre aquí? Les quería compartir esta comparación para que veamos cuál es la diferencia entre lo que es una mentalidad open source a lo que es una mentalidad más cerrada o lo que vemos como un negocio tradicional. Y esto lo comparamos con el apelativo de plataformas y protocolos. Las plataformas, pues ya conocemos como Facebook, Google y otras empresas pues, corporativas grandes. Lo que tienen es un poder central y ellos manejan todo dentro de esta empresa, crean productos y tienen un modelo de negocio definido, que igual en un inicio, cuando eran startups, no existía este modelo de negocio, pero posteriormente, cuando ya crearon, pues cuando dieron con el Product Market Fit, fueron capaces de crear ese modelo de negocio. Y todo lo que crean, toda esa tecnología que crean es propietario, ¿no? Probablemente esté incluso patentado como los algoritmos de búsqueda de Google, etc. Si vemos la parte de protocolos, es una mentalidad completamente diferente. Si se acuerdan pues, del IMAP, que es el protocolo que está dentro de la creación del email o el HTTP de la web, o ejemplos como uTorrent, que en su momento llegó a tener más de un 27% del tráfico en Internet debido a sus descargas, son protocolos que son descentralizados, es decir, no hay un propietario como tal, no hay un poder central, sino que esto pertenece a la comunidad. Y en la comunidad es donde se realiza, se construye y se valida todo aquello que la red pues, afecta. Y ahí es donde entrarían todos los protocolos de consenso que nos ha comentado Fabio. La diferencia principal también en estos de plataformas a protocolos, en protocolos lo que se crean no son productos, sino son estándares. Estándares utilizados por todo tipo de personas y diferentes tecnologías. ¿Qué ocurre con esto? Pues que a nivel de crear protocolos es bien difícil sacar un modelo de negocio sostenible. Y esto ha ocurrido con pues, los ejemplos que tenemos arriba, que es muy complicado conseguir que... ¿Se escucha? De las políticas gubernamentales, de las políticas de la empresa, y las normas, los procedimientos, y que está luego amparado o sustentado por los temas de herramientas, ¿no? Soluciones que puedo aplicar, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera es un conjunto de mecanismos que trabajan en conjunto, ¿no? Pero hoy por el tema del problema, yo creo inclusive de que cuando soy más reactivo que proactivo, lo que genero prácticamente es querer atender y apagar un incendio cuando no he tenido quizás la visión de poder marcar. Les comento un caso que tiene que ver con el tema de seguridad, pero también tiene que ver con el tema de la empresa.
Hoy en día, muchas empresas, y hablo de medianas, estoy enfocando mucho en las medianas porque las grandes tienen también sus problemáticas, pero quiero enfocarme un rato tocando el tema de tu compañero que habló, de las medianas y las promotoras, las que están de alguna manera tratando de impulsar, ¿sabes? Que no son tan pequeñas, pero están en el término medio, que facturan, que tienen 30 años, 25 años, y que están en un tema de cambio de chip, ¿sabes? En estas cosas más de que la concepción de los especialistas que tienen internamente o que han tenido internamente, sencillamente ha sido para atender un tema muy particular, muy específico, ¿sabes? Pero nunca han marcado ¿Qué dentro pasó? de la ¿Qué estrategia del pasó? negocio de poder aplicar las Eh, tecnologías per se, para que puedan llegar a un tema de Discúlpenme, no conocimiento. sé si Edwin está en esta conversación o no, pero habíamos dicho que las preguntas iban al final. Sigue, Diego, por favor. Gracias. Entonces, como estaba diciendo, la diferencia entre plataformas y protocolos se basan en el open source que blockchain tiene, ¿no? Y la mentalidad de blockchain va en protocolos y eso es lo que quizá marca la diferencia de esos protocolos. Entonces, no sé si han oído hablar de los famosos forks, aquí yo les he llamado tenedores, para hacerlo algo más chistoso, pero realmente estos forks están cambiando el paradigma de la innovación. Y esto va relacionado con todo lo que tiene que ver con el código abierto. Es decir, el código abierto tiene esa facilidad de que todo el mundo puede construir sobre esto y, por lo tanto, a partir de ahí, yo no tengo tengo la propiedad moral de mi código, pero cualquiera puede construir sobre ese código y crear nuevas aplicaciones. Y esto está creando realmente una revolución, que antes Mauricio Tobar comentaba algo, donde se están creando servicios basados en un mismo código que tardan en fabricarse mínimamente, porque utilizan esa base de código igual, incluso los servicios físicamente pueden llegar a parecerse. No sé si conocen Uniswap. Uniswap es lo que llaman un automated market maker, que lo que se pueden hacer es cambiar de diferentes, de token a token. En este caso se podría cambiar de Ethereum a otro token, podríamos decir DAI, si lo conocen, que es un stablecoin, o se puede dejar en un liquidity pool, ¿no? Una, por decirlo así, piscina de liquidez, donde sacamos ciertos beneficios, ciertos intereses de dejarlo en ese liquidity pool. Pues si se fijan aquí, Uniswap fue el primero que creó este Automated Market Maker y fue una revolución, y ahora se considera en el blockchain de Ethereum como el corazón para intercambiar tokens y para sacar beneficio sacar un pequeño interés de los posibles tokens que podamos depositar ahí. ¿Qué hicieron en RSK, que es una empresa argentina también conocida, bastante conocida en el mundo blockchain relacionado con Bitcoin, que mezclaron con smart contracts? Pues decidieron coger ese servicio y lo pasaron a su blockchain. Por lo tanto, crearon dentro del blockchain de RSK un servicio prácticamente igual muy parecido en código y muy parecido también a nivel del front. Y como vemos aquí, pues la comparación se ve que es principalmente, o sea, casi todos los elementos son iguales. Vemos que únicamente en Uniswap, pues, en RSK Swap han añadido nuevos elementos. Pero esto es el nuevo paradigma de innovación. Yo tengo accesible toda la investigación y desarrollo que se diría hace tiempo y lo convierten en un nuevo servicio que probablemente gana al anterior, al que fue pionero. Entonces aquí la pregunta que se plantea es: ¿cómo vamos a defender las empresas ahora con el código que está abierto para todos? ¿Cuál sería la defensibilidad de esas empresas? Y
obviamente cambia radicalmente. Y aquí es donde entra todo lo que tiene que ver con la experiencia del servicio. Porque si yo puedo copiar el código y el backend va a ser igual o similar, o las funciones que yo le añada, ahí el diferenciador tiene que ser otro. Y muy probablemente sea la experiencia que vive el usuario final a la hora de usar ese servicio. Como antes comentaba Mauricio Tobar, uno de los servicios que ahora están en boca de todos en el mundo blockchain son las decentralized finance o finanzas descentralizadas. Y aquí hay tres argumentos que, bueno, ¿cómo se define este movimiento? Pues es un movimiento que articula las redes descentralizadas para transformar productos financieros antiguos o tradicionales, podríamos decirlo, y lo convierte en los protocolos que hemos hablado, en protocolos más transparentes y que funcionan sin intermediarios. ¿Por qué funcionan sin intermediarios? Porque son contratos inteligentes. Y esos contratos inteligentes, pues, por eso, como Uniswap, lo que hemos visto, vamos a ver un ejemplo con Compound Finance, son puramente las personas que cambian o que depositan dinero y los que piden prestado dinero. ¿Qué es importante aquí entender? Pues que la mentalidad de estas finanzas descentralizadas se basan en la comunidad, como hemos dicho, todo lo open source, pero esto tiene una trazabilidad y tiene una transparencia que son las características que le añade blockchain. Por lo tanto, como hay un sentimiento de comunidad y se construye en comunidad, también se protegen de posibles fraudes o de posibles scams que se realizan. Y ahora vamos a ver un ejemplo particular de eso, porque es como yo puedo copiar todo y puedo crear un servicio en un corto plazo de tiempo, también en un momento dado podría escaparme con todo el valor que tiene mi servicio. No sé si han escuchado hablar de... Este fue el primer ejemplo y como la revolución de las finanzas descentralizadas, cuando fue la aparición de DAI, que es una criptomoneda, y esta criptomoneda es un stablecoin o una moneda estable, es decir, que tiene una relación directa con el dólar. Un DAI es igual a un dólar, y eso lo creó la empresa MakerDAO, que es MakerDAO porque DAO significa Decentralized Autonomous Organization, es decir, que es una comunidad de personas que lo que realizan es, o sea, tienen esa comunidad y a través de un contrato inteligente esa comunidad se gestiona y toma decisiones en base al consenso que tiene ese contrato inteligente. Entonces, cuando se creó DAI, que fue un stablecoin, se inició también este nuevo servicio que se llama Compound Finance, que es puramente lo que ven en la parte de la derecha. Es un smart contract que a un lado tiene los lenders y al otro lado los borrowers. Entonces, yo puedo depositar y puedo pedir, y ellos me dan un token. Y yo puedo poner colateral que es una garantía, un pequeño porcentaje de colateral, y ellos me pueden dar un préstamo. Y todo este contrato inteligente lo hace automáticamente. Y también tienen un token del propio contrato inteligente, pues que crea un incentivo en la comunidad a los shareholders de este token que entra dentro del sistema. Es bien interesante todo esto porque antes el contrato inteligente podría llegar a ser un banco, ¿no? Perfectamente. Y ahora simplemente es una línea de código que tiene una lógica escrita y que no puede ser cambiada. A ver, perdón. Entonces, dentro de estos diferentes servicios que hay en las finanzas descentralizadas, aquí hay unos cuantos de ellos, desde Compound hasta Dharma, Instadap, Pull Together. Cada uno de ellos tiene diferentes lógicas y diferentes formas de que los que entren en este servicio puedan ganar un interés depositando sus tokens o pidiendo posibles créditos. Es algo que todavía está empezando, pero es un tema bien
complejo porque también roza las líneas entre la innovación está siendo tremenda, pero las líneas de lo que es garantizado y no garantizado, hay muchas cosas que no están garantizadas o auditadas, porque estos contratos inteligentes tienen que estar auditados por seguridad porque viene un hacker y se puede llevar los fondos. Entonces, esta auditoría de seguridad es bien importante. Y les quería mostrar este ejemplo porque ha sido bien llamativo en las últimas semanas. Se llama SushiSwap y es otro tenedor o hard fork de Uniswap, porque al ser tan relevante en la comunidad, varios lo han intentado pues, copiar y sacar partido de lo que Uniswap había creado como comunidad. Entonces, en SushiSwap intentaron copiar directamente en un par de días un desarrollador anónimo con nombre Chef Nomi y copió eso y se aprovechó de todo lo que tenía Uniswap y le agregó un token como incentivo. Si yo hacía un depósito de tokens dentro de Uniswap, me podía llevar tokens de SushiSwap. ¿Eso qué ocurrió? Pues que hubo una cantidad absurda de millones metidos en liquidity pools. La cantidad exacta de millones, no sé cuál fue la total, no la tengo ahora mismo aquí, pero para que entiendan cuál fue la jugada de este hombre, después de una semana que SushiSwap estaba funcionando, el head chef, que llamaban Chef Nomi, sacó 2.5 millones de sushi en tokens que representaban 18.000 Ethereums, o sea, 6 millones de dólares aproximadamente, para que entendamos las cantidades que se mueven en estos protocolos que están siendo algo desorbitado. Y ese paso, al ser blockchain, todo trazable y transparente, la comunidad directamente acusó a esta persona de sacar ese dinero y tuvo que explicar frente a todo el mundo por qué había hecho ese dinero, cuáles eran las razones de hacer ese dinero y por qué no era una estafa. Y realmente fue bien interesante porque uno dice, acaban de hacer una estafa, pero las características de blockchain, que muchas veces se piensan que es de lavado de activos y demás, nos dan esa posibilidad de trazar exactamente a quién, cómo lo había hecho, dónde lo había depositado y cuál había sido la razón, y le piden la explicación a esa persona en particular. Perdón. Entonces, como antes hablaban de quórum y todo esto se centra en DeFi, ¿no? Y como existen tantas oportunidades de entrar dentro del mundo DeFi, Consensys, que es una de las empresas más grandes y pues, más reputadas de todo el ecosistema Ethereum, lo que dijo es, bueno, vamos a hacer herramientas, productos que tengan esos servicios que se están demandando en DeFi para organizaciones y puedan utilizarse pues, realmente con todo el conocimiento que se ha ido creando en esta innovación. Afortunadamente, pues con Mauricio también hemos tenido la oportunidad de ser partners de Consensys y de explorar todo este mundo DeFi y ya estamos aplicando en proyectos pues, las diferentes aplicaciones que tiene todo este set de Consensys Codify. Si quieren hablar o las preguntas, luego les podemos contar algo más de esto, pero este mundo DeFi lo que está trayendo es innovación, lo que llaman innovación desde los extremos. Es decir, pequeños grupos de personas están innovando a una velocidad rapidísima y esto está llegando al mundo corporativo a través de estos productos y puede tener un impacto brutal. Y ya para acabar, no quiero extenderme más, les quería invitar a, pues muchos de ustedes ya conocerán que en 2021 vamos a tener DevCon, que es la conferencia más grande de blockchain en Ethereum
lo va a ser en Bogotá, todavía la fecha no está decidida en qué fecha de 2021. Yo el año pasado estuve en Tokio, en DEFCON 5, la verdad, es excelente, entonces les recomiendo que vayan. Y dentro pues, de la colaboración que tenemos la comunidad de blockchain aquí en Colombia con la Fundación Ethereum, estamos haciendo un curso abierto para la comunidad donde van a hablar expertos a nivel hispanohablantes del tema, que se va a llamar Descubriendo Blockchain. Entonces, también cuando esto salga, que será en diciembre, saldrá a la luz, le mandaré a Eduardo ese link para que todos puedan disfrutar de contenidos de calidad de forma gratuita. También así podemos ir creando la comunidad blockchain, o creciendo más bien, porque ya existe y es muy potente en Colombia y en Latinoamérica. Y con eso pues acabo mi charla. Muchas gracias. Gracias, Diego. Muy interesante lo que ha mostrado, todos los que te han venido desarrollando. Me permite, deja de compartir para terminar ya nuestra charla. Vamos a presentar nuestro siguiente speaker. Gracias. Bueno, tenemos a Javier. Javier Camargo. Javier es un Digital Transformer, Software Developer y Entrepreneur and Student Cloud Native Specialist, proporcionando a las organizaciones soluciones de nube que abarcan implementaciones de forma pública, local e híbrida, creando nuevos modelos de negocio y ayudando al cliente a lograr transformaciones digitales basadas en las capacidades tecnológicas de Oracle. Emprendedor con varios proyectos y creaciones a lo largo del tiempo. Con 3 años de experiencia en Oracle como parte del equipo de Cloud y aplicaciones empresariales y más de 2 años como líder del pilar de innovación de Oracle, líder de desarrollo en startups con base en Florida, 1 año como pasante en Oracle, graduado en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Javier. Hola, Eduardo. ¿Cómo Yo diría estás? que, bueno, gracias por el espacio y de antemano agradecer también a los otros speakers. Yo creo que dejan la vara bastante alta. Se vio diversas perspectivas, bastante interesante. Así que gracias a Mauricio, bueno, a ambos Mauricios, a Fabio, a Diego, yo creo que nos dieron un espectro bastante interesante. Entonces, en este caso, vamos a ver un par, diría yo, de casos mucho más prácticos también, en los cuales vamos a ver implementaciones, yo creo que alrededor del mundo, un poquito nuestra visión, en este caso nuestro punto de vista del lado de Oracle, y digamos también unos ejemplos por los que podemos empezar bastante rápido. Entonces, yo creo que ya se habló bastante de la tecnología, de las posibilidades. Entonces, un poquito para tener las características de blockchain, yo creo, ya más a nivel sobre todo empresarial. Entonces, como mencionaba Eduardo, yo formo parte del equipo de Oracle y nuestra visión es cómo llevamos estas soluciones a las organizaciones. Entonces, cómo bajamos este concepto de blockchain. En este caso, nosotros estamos también trabajando con el estándar de Hyperledger y lo volvemos accesible de tal manera de que podamos sacarle provecho a esta tecnología per se, a todo ese background que vimos a lo largo de las demás charlas. Entonces, tenemos, digamos, 5 principios fundamentales. El primero es un mecanismo para blindar la data. Como se han dado cuenta, los datos que vayan en esta red de blockchain van a tener como cierto blindaje, sobre todo para modificaciones no deseadas. Lo segundo, que también se habló bastante, Fabio también habló bastante, y es el tema del consenso. Entonces, ¿yo cómo logro este consenso entre diversas entidades, entre diversos entes, entre diversas organizaciones? Entonces, es cómo facilitamos el consenso. El tercer ítem sería la transparencia y la confianza, y perdón,
la transparencia sobre todo, y que estemos en entornos colaborativos. Entonces, el hecho de tener diversos aliados, de tener un ecosistema abierto, o en su defecto puede ser uno cerrado, ahí de acuerdo al tipo de red de blockchain. Entonces, el hecho de tener transparencia, de tener visibilidad de todo el ecosistema. El cuarto ítem, y digamos el más importante cuando estamos en entornos empresariales, es el tema de la seguridad y la privacidad. Es cómo garantizamos entonces que esos datos, que todo lo que vaya en esta red de blockchain esté aislado y además se almacene de forma segura. Y el quinto, que diría que es uno de los más importantes y que hemos visto a lo largo de hoy, es la confianza. Es empezar a generar confianza en ecosistemas donde anteriormente no había, o en ecosistemas donde por su naturaleza es bastante difícil. Entonces ahí, Eduardo, me colaboras con la siguiente lámina. Nos lleva, teniendo en cuenta estas 5 características, nos lleva a pensar ya en casos de uso. Entonces, estos casos que estamos viendo son varios con los que ya hemos trabajado. A medida que vamos avanzando, yo creo que uno se va dando cuenta de cuáles son más fáciles, más difíciles, cuáles casos además requieren integraciones, digamos, complicadas. Yo creo que también el hecho de tener que integrarnos con sistemas core, con sistemas transaccionales, con sistemas antiguos, eso también presenta un reto. Entonces, vamos a ver un poco estos casos. Primero, es, por ejemplo, cuando queremos empezar a generar un System of Records. Cuando, por ejemplo, tenemos algún sistema transaccional, tenemos algún sistema que constantemente está generando notificaciones, un sistema donde también necesito el mapeo de estados. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con activos, el hecho de hacerle trazabilidad a todo el paso a paso de un activo, o hacerle trazabilidad, por ejemplo, en un proceso de negocio puede ser, cómo va cambiando el proceso. Entonces, cuando yo quiero empezar a hacer este tipo de sistemas de registros, yo puedo irme por un escenario distribuido, donde mi fuente, donde yo, toda esta información, la guarde en una red de blockchain. Segundo, hemos visto ya casos donde se quiere implementar, por ejemplo, una nueva definición, un nuevo producto puede llegar a ser. Entonces, yo requiero un nuevo core. Un core que esté en la talla, digamos, y en la capacidad de aguantar, primero, transacciones y grandes cantidades de transacciones. Segundo, es donde, aprovechándome de los smart contracts, pueda tener esas definiciones, garantizar únicamente que voy a tener un smart contract válido, entonces mi producto se respalda en este tipo de definiciones tecnológicas. El tercero, yo creo que también lo exploramos a lo largo de hoy, es la fuente de verdad, un source of truth. En este caso es, por ejemplo, yo cuando tengo ya sistemas distribuidos, dispersos, cuando tengo diversas fuentes interactuando, diversos bancos puede ser, diversos consorcios, aliados, terceros, yo necesito una fuente de información, una fuente de verdad. Entonces, en este caso yo me baso en el consenso. De hecho, me baso también en todo lo que hay en el background de blockchain para tener esta fuente de verdad única. Entonces, acá nuevamente puedo incluir cualquier tipo de aliados. Cuarto, lo que les mencionaba al inicio en el System of Records, pero pensémoslo más ya en un proceso puntual de negocio. Entonces, a lo mejor es empezar a hacer esa trazabilidad granular del paso a paso del proceso de negocio, de los steps, además de ir llevando a medida que va avanzando el proceso su equivalente en una red de blockchain, y asimismo empezar a utilizar esas cualidades como la confianza. Otra de las principales, y creo que no la mencionaron tanto en las charlas pasadas, es el no repudio. Es el hecho de decir, por ejemplo, que si esta transacción ya quedó en la red de blockchain, luego yo no puedo arrepentirme de esa transacción. Entonces, eso me ayuda bastante con el tracking de procesos. El quinto es ya hay casos, por ejemplo, que queremos es operaciones que dependen de una alta transaccionalidad. Entonces, por ejemplo, temas de TPS, cuando ya quiero bastantes TPS, ya puedo empezar a evaluar estas redes, ya toca, sí toca entender muy bien el caso, pero podría empezar a apoyarme en estos smart contracts, por ejemplo, en una red de estas distribuida para recibir un alto número de transacciones. Y el sexto, que de hecho ya hay varios ejemplos, y es empezar a transformar y a plantear nuevos modelos de negocio.
Entonces, muchas veces yo cuando tengo esas dependencias de terceros, de brokers, de intermediarios, quisiera ver cómo elimino y a lo mejor entable una relación directa con el consumidor o con el cliente. Entonces, acá también me habilitan nuevos modelos de negocio. Estos son 6 casos macros que hemos trabajado, así que un poco también de cómo los acentuamos y cómo es este tipo de procesos. Nosotros acá, esto es una arquitectura de referencia, yo diría que a 10.000 pies. Esto por debajo tiene bastante componente técnico, pero ¿cómo vemos estos procesos? Entonces, primero, hay un front, digamos como de low code development, donde yo voy a crear todos los formularios que me van a soportar, donde yo voy a crear, por ejemplo, ese front de interacción. Acá en este, digamos, yo puedo tener eso, la interfaz, donde voy a ingresar los datos, que luego, bajando, entonces utilizando ya sea protocolos como REST, SDK, cuando quiero hablar el estándar de blockchain, en este caso, por ejemplo, yo acá o basarme en SDKs que utilizan el gRPC. También, entonces, bajando un poquito el nivel, esto me va a permitir es traducir en un smart contract. Entonces, acá en este smart contract, yo hago esta definición, cómo se va a estructurar prácticamente mi producto, y luego ya lo ingreso sobre la red de blockchain. Entonces, acá vemos que hay una capa distribuida de Ledger. En este caso, esta es la red de Hyperledger Fabric, que es el que estamos utilizando del lado de Oracle, y es la que nos permite utilizar ya estas propiedades. Entonces, esto se distribuye en varias instancias, y al final, todo esto entonces nos permite simplemente desde un front que a lo mejor construimos con una técnica low code, luego yo lo bajo ya sea por REST, por LSK a la red de blockchain fácilmente. Entonces por eso también se busca tener tema de agilidad, y esto además pues buscamos, digamos, la visión de Oracle es ofrecerlo en un esquema de plataforma como servicio. Que en verdad asumamos del lado de Oracle toda la responsabilidad de tener la plataforma de blockchain andando y simplemente lo podamos acceder como un servicio. Y ya por debajo, todo esto utilizando capacidades transversales de la nube de Oracle. Entonces, esta es la arquitectura de referencia que hemos trabajado en los diversos casos. Si quieres ahí, Eduardo, me ayudas con la siguiente lámina. Y estos también, entonces, como les mencionaba al inicio, ya hay una serie de casos andando, en este caso, alrededor del mundo. Entonces hay casos, por ejemplo, de logística, donde Cargo Smart, ellos buscan y pasaron toda la documentación física, toda la documentación a mano alzada, ya la digitalizaron y están moviendo, por ejemplo, trazabilidad a lo largo de la costa asiática de documentos marítimos con redes de blockchain, en este caso con la arquitectura de referencia que veíamos. A nivel de banca, entonces Ajib, el conglomerado de bancos de Jordania, ellos entonces están haciendo transferencia cross-border de saldos entre sus propios bancos mediante una red de blockchain. A nivel, por ejemplo, de e-commerce, a nivel de puntos de loyalty, entonces llevar la lógica de estos puntos de loyalty, como les decía, lo de los cores. A nivel de supply chain, estos casos son de hecho los más comunes en blockchain. Entonces, por ejemplo, hacer una trazabilidad de todo el paso a paso que siguieron los minerales, o en este caso de Certified Origins, trazabilidad paso a paso del vino, por ejemplo, o del origen de un producto puede ser para garantizar la calidad. Y por último, acá vemos otro caso también de seres de facturación electrónica. Entonces, procesos como de conciliación puede ser, procesos de transferencia entre franquicias. Yo estos puedo dejar el respaldo de la metadata de esos documentos en la red de blockchain. Ahí me ayudas con la siguiente lámina. Entonces, un poquito más. De hecho, en educación ya hay bastante exploración. Entonces, por ejemplo, en China, ellos tienen ya nuevamente toda la traza de los diplomas, y al final te permite es que tú ingresas un QR, que por detrás corresponde al chain code, haces una consulta sobre la red y sabes si efectivamente es verídico o no un diploma. Y bueno, también a nivel de reconciliación de facturas, como les mencionaba anteriormente. Y ya por último, pues la visión es tener un ecosistema abierto. Entonces, nosotros manejamos como esta especie de aliados, ISV, del lado de Oracle,
Y ya cada uno de estos son diversos ejemplos. Ahí les recomiendo, si tienen tiempo, para revisar el de Helsing, para hacer el monitoreo remoto de pacientes mediante redes de blockchain, llevando toda esa trazabilidad y paso a paso. Entonces ahí, ayudas con la siguiente lámina. ¿Cómo empezó todo esto? Y digamos, parte del viaje hacia donde queremos llevar nuestros diversos clientes del lado de Oracle, es a pensar en MVPs. Yo creo que todos los otros speakers han mencionado que eso, que empezamos con una prueba de concepto, que empezamos con unas hipótesis. Entonces, muchos de los procesos que estamos trabajando y de estos también empiezan con hipótesis. Entonces, ¿por qué no probamos? ¿Por qué no hacemos estas suposiciones? Y la forma de materializar y evaluar si efectivamente tienen sentido es con los MVPs. Un mínimo producto viable, un alcance, un producto, determinemos los actores y listo. Empezamos ya con esta materialización de las redes de blockchain. Entonces, bueno, si quieres ahí me ayudas con la última lámina. Entonces, yo formo parte del equipo de Oracle, como les mencioné al inicio, estoy enfocado en todos estos temas Cloud Native. Nuevamente trabajo bastante en temas de MVPs. Hemos hecho ya varios probando estas hipótesis, como les decía. Acá les dejo mis datos. Bueno, este es mi perfil de LinkedIn. Igual, si quieren más detalles, si quieren que les cuente también un poquito de estas experiencias con los MVPs, con esta tecnología, ahí podemos hablar. Y bueno, Eduardo, ya con esto finalizo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Hemos terminado. Vamos a pasar a las preguntas. Las preguntas las voy haciendo y algunos de los speakers están referenciados en las preguntas y si no, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Esta primera pregunta de Luis Javier Mosquera dice, entiendo que con blockchain el mensaje viaje seguro, pero cuando José Mauricio dice que no se necesita intermediario que genere confianza, ¿cómo se genera esa confianza? Es decir, ¿puede originar una mentira y viajar segura la mentira? ¿Cómo blockchain impide que esto suceda? No sé quién la quiere responder. ¿Algún Mauricio? Si quieren, yo la puedo contestar. Dale, Mauricio. Digamos, lo que se refiere es que la confianza que históricamente hemos tenido en las instituciones, ahora la podemos depositar en una tecnología que es blockchain. Es decir, por ejemplo, el tema el típico ejemplo de enviar dinero de un lugar a otro, normalmente nos han servido históricamente muchas instituciones como instituciones financieras, bancos, para hacer esa labor. Pero también muchas veces pues los costos son altísimos o también a veces el acumular poder y el acumular ciertos datos han generado también por esos mismos actores problemas, como por ejemplo pues la crisis económica de 2008 que nace en 2008 y que casualmente, ni tan casualmente, provoca el nacimiento de Bitcoin como respuesta también a esas dinámicas. Entonces es una alternativa para que una tecnología pueda ofrecer esos servicios, a veces incluso mejor que las instituciones en las que hemos confiado históricamente para hacerlo, y solamente necesitamos confiar en que esa transacción va a ir de un lugar a otro por la descentralización, por la cantidad de cómputo que está protegiendo esa red. Y lo que él dice también es muy cierto, ¿no? Si tú registras algo en blockchain que no es cierto, ese es un problema grave. Es decir, tú puedes asegurar que en blockchain lo que registras no se puede eliminar, pero tendrá los mecanismos para que la información sea correcta. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto con la Agencia Nacional de Tierras para registrar el proceso de registro de tierras en el proceso exclusivamente de restitución de tierras allí. Y lo que hacíamos para crear un incentivo o un anti-incentivo de poner información errónea es que al usuario, al funcionario público que estaba incluyendo la información, no, además de su usuario y contraseña, le hacíamos reconocimiento facial cada vez que ingresaba información en la blockchain. Entonces, ese funcionario, pues le queda muy difícil decir, si le descubren que incluyó una información errónea de mala fe, decir, es que yo no fui, alguien me hackeó mi correo electrónico o mi usuario y contraseña. Sí, pero
tienes tu cara allí, que no es una foto porque tiene efecto medición profundidad, es decir, cómo vas a decir que no eres tú? Entonces, se asegura de que el funcionario sepa que se está haciendo responsable de la información que ingresa. Todavía puede seguir ingresando información errónea, pero pues es, digamos, una manera de incentivar que no se haga porque te hace responsable y no te vas a poder zafar porque esa imagen o esa medición no la puedes eliminar. Entonces, esos son como los elementos para compartir. Gracias, Mauricio. Otra pregunta de Alberto Quiroz. Dice, en el escenario de moneda digital no existe un intermediario y entonces, ¿quién es el autorizado o el personaje de confianza que añade eslabones a la cadena o al ledger? No sé si ahí Fabio de pronto quieres entrar. Bueno, listo, sí, ya no tenemos, en el grupo a la persona que hizo esta pregunta, pero con mucho gusto. Digamos, en Bitcoin, pues creímos en la confianza de este grupo de privados que se inventaron esta red, digamos, pública y creemos en que Bitcoin tiene algún valor por los que se inventaron esto. En el que cuando uno tiene $1 en la billetera, pues cree que los Estados Unidos le van a responder a uno por ese dólar, o cuando uno tiene un peso en Colombia, pues piensa que el Banco de la República le va a responder por ese activo. Al final, si yo hago una red privada, pues eso cuesta. O sea, alguien tiene que comprar los computadores, alguien tiene que poner a correr esos computadores que, bueno, si ya no están haciendo el famoso proof of work y están haciendo un grupo cerrado, pues finalmente ahora sí ya tenemos un costo inferior, ¿no? No hablemos de las grandes cantidades de energía. No, pues hay que pagar por el software o hay que pagar por los computadores y ponerlo a correr. Y pues eso tampoco es, digamos, libre, sin ánimo de lucro. Mucho uno tiene que de todas maneras, pues pagar esos costos de alguna manera. Entonces, la moneda digital, como quiera que la emita un banco central, o sea, una moneda privada, pues realmente los actores y los nodos que ponen en ese blockchain tienen unos costos. Punto. Mejor dicho, si hay unos costos de infraestructura, eso alguien lo tiene que costear y pues al final se lo va a cobrar al cliente. Hay intermediarios en Bitcoin que tiene relación con alguna otra pregunta que hace otra persona sobre las propinas. Mejor dicho, en un exchange, yo puedo proponer una propina para transar unos Bitcoins y el exchange se queda con eso. Y efectivamente es una propina adicional en Bitcoins que el tipo se lleva por tramitarle a uno una transacción más rápido. Entonces, eso lo paga uno de todas maneras. Alguien va a pagar ese tema de lo que cuesta mover esa moneda digital. ¿Que es más barato que hacer billetes? Por supuesto. ¿Que es más barato que mover blindadas llevando billetes? Claro, pero tiene costos. Eso lo hemos analizado mucho, eso sí lo hemos analizado en el grupo. Digamos, lo que le cuesta, por ejemplo, a los bancos comerciales mover efectivo, a las blindadas, a las compañías de seguridad. Eso cuesta. Gracias. Gracias, Fabio. Otra pregunta de Rafael Rebolledo que dice, ¿qué tan válidos son esos contratos inteligentes desde una perspectiva jurídica? No sé si Mauricio Tobar, que Bueno, habló de los contratos. digamos, yo no soy muy, no entiendo mucho del tema jurídico, o sea, no soy especialista en el tema. Uno en esto termina aprendiendo de todo, pero hay unas explicaciones que le recomiendo ver de Eric Rincón, que es el presidente de Colombia FinTech. Él sí es abogado, y él dice que la reglamentación actual es suficiente para respaldar la validez jurídica de un contrato inteligente cuando se garantiza la inmutabilidad en blockchain, porque, digamos, no todas las configuraciones de redes en blockchain pueden garantizar eso, pero que cuando se garantiza por la descentralización, él tiene unos argumentos muy interesantes que dice que incluso con la reglamentación actual hay validez jurídica de esos contratos, pero digamos, para alguien que se dedica a la tecnología es difícil replicar esos argumentos que son bastante jurídicos. Ya, ok. Hay una pregunta de Hernán Ríos, dice, hola, ¿qué casos de éxito conocen en el sector educativo para la emisión de certificados de formación? ¿Y cómo sería el proceso? No sé si Javier quiere responder. Si quieres esa yo la tomo, Eduardo. Entonces, en particular, hay un caso que tenemos ahorita andando. De hecho, yo lo he estudiado bastante.
y es en China Distance Education Holding Limited, CIDEL. De hecho, este está público. Y ellos, entonces, ahorita todos los certificados, todos los diplomas de educación continuada, los están mapeando en la red de blockchain. Ahora, un poco más técnico, ¿qué es lo que se maneja? Y es que, entonces, ellos tienen todo su proceso de emisión tradicional, ellos también tienen un proceso de gestión documental y ya toda la metadata que respalda ese certificado, que además viene firmado electrónicamente, va a la red de blockchain. Entonces, en este caso va sobre este servicio de plataforma, se genera un chain code que se vendría siendo el respaldo y luego desde uno de estos fronts, por ejemplo, hay un código asociado a este chain code que es el respaldo y casi que ese bloque donde quedó almacenado. Entonces, con ese código yo consulto sobre mi red de blockchain, miro que efectivamente está respaldado y luego entonces yo obtengo ese certificado y puedo acceder y puedo visualizarlo. Ese es uno de los casos. De hecho, acá en Colombia estamos trabajando ya pues, con varias universidades. Estamos dando, digamos, pinitos apuntando hacia estos MVPs que les mencionaba. Efectivamente, el proceso sí es bastante similar. De hecho, acá en Colombia, pues nada, nos acoplamos, por ejemplo, a estos flujos para la firma digital y lo que buscamos es eso, guardar el respaldo, el soporte para decir si un certificado de educación es válido o no. Ahí yo puedo construir un poquitico sobre lo que dice Javier. En, en, en la Universidad Nacional hace ya un par de años, un poquito menos, hicimos también para educación continua en la Facultad de Ingeniería unos certificaciones utilizando blockchain. Y eso, digamos, es una respuesta a un problema muy grave. Yo no sé si ustedes saben que en Colombia hay un estudio que habla que cerca del 10% de las certificaciones académicas son falsas. La mayoría son de bachillerato, es decir, la mayoría no son de educación superior, pero pues todos hemos escuchado los casos que son los que salen de políticos que dicen que tienen un título y no los tienen, ¿no? Y, y en el caso de nosotros como empresarios, pues muchas veces tenemos que verificar en contrataciones que los certificados académicos que dicen es cierto y a quién vamos a contratar y hacerlo a través de las universidades es un problema grande. O sea, el llamar, el mandar correos, etcétera, para poder identificar si efectivamente una persona hizo o no un proceso que dice de formación. Además que es muy injusto cuando una persona dice que tiene, por ejemplo, un doctorado que demora 6 años y no lo ha hecho, ¿no? Porque hay personas que se demoran 6 años. O sea, es un nivel de injusticia muy, muy fuerte. Y entonces lo que hicimos es que a través de una plataforma, las personas tenemos unos demos incluso de cómo funciona. Un contrato inteligente genera para ese curso todos los diplomas de manera automática, un PDF, un código QR y un hash. Se le envía automáticamente con el contrato inteligente un correo electrónico a la persona, al estudiante, con toda esa información. Y el estudiante sí ya es libre de compartir esa información, ya sea en su red de LinkedIn o ya sea enviándole el PDF a ustedes como la persona, la entidad que los va a contratar. Y ustedes lo que pueden hacer es, ya sea con el hash o con el PDF llevándolo a la plataforma o con el código QR, haciendo una lectura del código QR, verificar esa plataforma está, como comentaba Javier, conectada a la red de blockchain y va y pregunta a esta persona si hizo este proyecto de formación o no. El PDF de un diploma, si tú le cambias un bit, el hash es absolutamente diferente. Entonces, si alguien llega a intentar falsificar algo que no está registrado en blockchain, el hash no va a coincidir y sencillamente la plataforma le dice, este diploma no es auténtico. Y si sí coincide, pues la plataforma le va a contestar sin intermediarios y de manera automática, esta persona sí hizo ese proceso de formación. Entonces, sí, creo que ahí podía construir sobre eso, sobre lo que dijo Javier. Gracias. Gracias, Mauricio. Tengo las dos últimas preguntas. Dice de Pablo Herrera, si desarrollo una solución sobre Ethereum, por ejemplo, ¿podría patentarla? ¿Es una solución completamente mía?
Esa es una muy buena pregunta. No sé si alguien más quiere entrar para no. Eso iba a decir exactamente lo mismo. Dale, Diego. Es una muy buena pregunta y de hecho, pues al estar construyendo la cadena de bloques de Ethereum, pues esa parte desde luego no es patentable, pero sí se están formando productos que se pueden vender. No sé hasta qué, o sea, aquí entramos otra vez en la parte jurídica, no sé hasta qué punto podemos crear una patente porque va en contra de toda la mentalidad en la que está alrededor blockchain, pero seguro todo lo que tiene que ver con la red Ethereum y el blockchain de Ethereum en particular, creo que esa parte sí no es patentable. Y seguro que alguno de los speakers me puede complementar más en eso. Sí, yo creo, Diego, como tú dijiste en tu presentación, creo que tendría el derecho moral de lo que desarrolló. Pero como es código abierto, la idea es que todos puedan ir construyendo sobre lo que otros han venido desarrollando y de ahí nace esa innovación tan rápida y tan exponencial que hay en ese medio. Exacto. Bueno, la última pregunta es, Jaime Uribe dice, en Colombia, ¿qué usos estamos haciendo de esta tecnología de blockchain para los sectores de retail y de manufactura? Si quieren la tomo. ¿Sí? Bueno, acá en Colombia en particular, sí lo estamos viendo muy asociado al proceso de negocio. Entonces, por ejemplo, cuando estamos viendo algún track del ERP, digamos, de un módulo del ERP, de cómo acompañamos esa estrategia de, por ejemplo, un proceso de un ERP o de un supply chain. Entonces, vemos es ya cómo le vamos a dar esa trazabilidad del paso a paso de este proceso. Entonces, a niveles, por ejemplo, de retail y manufactura, sobre todo en la interacción con los aliados, ya sea transportistas, ya sea, de hecho, puedo llegar a tener la trazabilidad hasta el productor. Entonces, voy mapeando en una red de blockchain todos estos diversos actores y lo que buscaría acá es sobre todo esa trazabilidad del paso a paso. Entonces ya dependiendo, por ejemplo, del proceso de negocio que esté soportando, busco es el nivel de detalle de profundidad. Entonces puedo hacerle esa trazabilidad del paso a paso que siguió un producto hasta que llegó casi que a la estantería. Eso es lo que hemos visto. En manufactura es certificar, por ejemplo, el origen. Entonces, en el caso de este que les mencionaba de Certified Origins en Italia, ellos entonces están trabajando es para garantizar un nivel de pureza de sus productos. Y para esto entonces hay un proceso que tienen que seguir y yo voy a tener step by step mapeado garantizando de que para que un producto sea certificado haya seguido un correcto camino. Y para eso me soporto en la red de blockchain. En Colombia, entonces sí, estamos muy apoyando esos procesos de ERP, de supply chain, para fortalecer, digamos, este tipo de procesos comerciales. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los panelistas. Las presentaciones muy buenas. Yo creo que hemos dado una visión bastante completa desde el nacimiento de esta tecnología, lo que hoy en día se está haciendo en diferentes países, los casos de uso que hemos venido hablando, lo que se está haciendo a nivel financiero con los bancos centrales, que no es nada fácil, son muy complejos y vemos que llevan ya un par de años trabajando en cómo poder implementar y tener la seguridad que esto va a funcionar bien, y yo creo que ellos tienen uno de los retos más fuertes, los bancos centrales, de cómo manejar el tema financiero por ahí. Entonces, le deseamos una feliz noche a todos. Muchas gracias por conectarse. Vamos a invitarlo de una vez a la siguiente sesión. Este jueves que viene vamos a tener una plenaria regional con participación de diferentes países. Vamos a hablar del lado humano, de qué es lo que están haciendo las compañías en poder
mantener el nivel digamos, de ambiente de sus empleados con este reto del trabajo remoto, cómo pueden estar ellos permanentemente activos, cómo se hacen hoy en día las nuevas incorporaciones cuando es todo en forma remota, ver cómo los empleados pueden apropiarse de la cultura de la empresa estando trabajando en forma remota. Vamos a responder esa serie de preguntas con casos de buenas prácticas que se tienen en nuestros países, de modo que están invitados para el próximo jueves a las 6 de la tarde hora de Colombia para tocar estos temas, los retos que las compañías están teniendo para poner y mantener a sus empleados entusiasmados y que puedan dar el mejor desempeño posible con estos retos de trabajar en forma remota. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche.